Buen día, licenciado Christopher Muñoz. En esta presentación hablaremos sobre un caso de análisis que trata sobre el abuso laboral en el servicio doméstico. Nosotras somos el grupo C, integrado por Yanina Elizabeth Avilés Olivo, Carola y Patricia Ponce López y quienes hablan Michelle Dayana Sucuseña y Herrera. Los temas a tratar en esta presentación, como primer punto tenemos el contexto del caso. Segundo punto, el derecho laboral, las características y principios. Como tercer punto, los principios del derecho del trabajo. Cuarto punto, los principios constitucionales del Ecuador del derecho del trabajo. Y por último, al contrato de trabajo por naturaleza jurídica, las características, los deberes y derechos de las partes. El caso de Ana, este es un caso de injusticia en el servicio doméstico. Ana ha trabajado como empleada doméstica en una casa de una familia de clase alta durante 15 años. A lo largo de este tiempo, no le han permitido estudiar ni formar una familia, ya que no le dan mucho tiempo libre. Además, Ana tiene una hermana que padece de cáncer, a quien ayuda económicamente con las quimioterapias. Sin embargo, ya no tienen dinero para las 2 quimioterapias que le quedan. Ana decide pedirle ayuda a su jefe, pero pues esta se la niega, acusándola de siempre estar pidiendo préstamos y recordándole que ya le había dado un dinero anteriormente para los estudios de la hermana. Poco tiempo después, los jefes se van de viaje de negocios, dejándole a cargo a sus 2 hijos adolescentes, quienes eran muy rebeldes y no le hacían caso. El hijo mayor, sin permiso ni consentimiento de Ana, tomó el coche de su madre y sufrió un accidente. Al regresar, la jefa le culpa a Ana por el accidente que pasó y sin escuchar su versión de los hechos ni justificaciones, decide despedirle, sin darle alguna indemnización por los 15 años de servicio. Este es un problema que se vive en algunos casos por la injusticia que existe en cualquier país. Centrándonos en este caso, y para empezar recordando las definiciones de lo que es el derecho laboral, en el cual se destaca por ser una característica social, debido a que se basa en la necesidad de establecer relaciones protectoras para prevenir abusos en el trabajo, con la finalidad de humanizar las condiciones laborales, regular las actividades laborales y proteger a aquellos que se encuentran en situaciones económicas vulnerables, como el caso de Ana. Bueno, como ya pudimos también apreciar que en este caso también se nota una serie de problemas relacionados con el derecho laboral. Entre los principios del derecho laboral tenemos el principio de protección del trabajador, ya que es el que defiende las situaciones de desigualdad que se encuentran en el trabajo. Y en el caso de Ana no se evidencia este principio. Este es un claro ejemplo, ya que le niegan sus derechos básicos y la culpan injustamente del accidente que ocasionó el hijo de la jefa. Y además la despiden sin indemnización, ya que ha trabajado durante 15 años en esta casa. Están violando uno de los principios del derecho laboral, que es el de irrenunciabilidad de los derechos, en el cual consiste en que no pueden renunciar a sus derechos y en caso de que lo realice, esta será anulada. En el principio de buena fe, um, es el de tener un trato justo y equitativo en el área laboral, lo cual no está siendo respetado correctamente por parte de los jefes de Ana, ya que Ana no recibe un trato adecuado por parte de ellos y por ende los hijos, y también no tuvo la oportunidad de poder estudiar ni de poder formar una familia, ya que por debido a las restricciones impuestas por sus jefes.
en sus tiempos libres. También cuando Ana le pidió ayuda a su jefa sobre la situación de emergencia que tenía con su hermana por las quimioterapias, y lo cual le negó. Aquí se evidencia la falta de solidaridad y consideración, la cual no se cumple en el principio de buena fe. El principio de continuidad es el que busca garantizar la estabilidad laboral y evitar un despido injustificado. Como es en este caso, no se evidencia un despido injustificado, ya que no hay una causa justa. En este caso, la acusan de ser responsable del accidente del hijo de la jefa, pero no existen pruebas y además no le hacen válida la opinión que tenga Ana sobre este accidente, lo cual no se evidencia una violación de sus derechos como trabajador. Principios del rendimiento. Es el que consiste en que los trabajadores deben cumplir con sus deberes laborales de manera eficiente, lo cual Ana sí actuó conforme a este principio, ya que era muy dedicada a su trabajo. También hubo una situación en la que ella le pidió a la jefa si le daba permiso para retirarse a su casa, y la jefa le respondió que sí. Pero en ese momento llegaron los hijos de la jefa y le pidieron que le dé haciendo una comida. Y Ana se quedó cumpliendo con su trabajo. Aquí se puede apreciar que Ana cumplía con la dedicación, el compromiso y la eficacia, cumpliendo con las metas y expectativas de su jefe. El principio de la justicia social consiste en asegurar que todos los trabajadores tengan acceso equitativo a condiciones laborales dignas. Busca distribuir de manera justa los recursos y beneficios dentro del ámbito laboral. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, a Ana no le están dando una justa indemnización por los años que ha trabajado, que fueron 15. Eso es una falta de acceso a condiciones laborales dignas. Del mismo modo, se mencionó que no ha podido tener la oportunidad de mejorar su educación o formar una familia debido a las restricciones impuestas por su empleo. Y eso se considera una falta de principio de no discriminación, debido a que esto sí es una discriminación laboral. También tenemos el principio de razonabilidad, el que consiste en garantizar que las decisiones y acciones en el ámbito laboral sean equitativas y lógicas. Este principio no se cumple en este caso, debido a que su jefa no actuó de manera razonable cuando Ana le pidió el favor de realizarle un préstamo por la situación que estaba pasando a la hermana. El principio, por último, el principio de colaboración, que consiste en el apoyo mutuo entre el empleador y el empleado. Como en el caso de Ana, se evidencia una falta de colaboración por parte de sus jefes, pues el accidente del hijo mayor de la jefa, Ana no tenía el control ni la autorización sobre el manejo del carro que tomó el hijo, entonces no debería cargar con la responsabilidad de culpabilidad sobre el accidente. La responsabilidad debería ser de o sea, compartida, aunque tampoco compartida porque la madre tenía mucha responsabilidad aquí debido a que no educó bien a su hijo y más el ejemplo que tenía de parte de ella hacia el trato que le daba a Ana. Entre los principios del derecho del trabajo se evidencia la no discriminación en el empleo y la ocupación. Bueno, en este caso sí se evidencia, aunque no hay una discriminación explícita basada en aspectos de color, de raza, de religión, u otros más. Pero sí hay un trato indebido, porque no la respetaban y siempre utilizaban un tono de voz inadecuado y los malos términos. La tratan despectivamente por ser de bajos recursos. A continuación, mi compañera Yanine. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Em, bueno, en este caso ya mi compañera había hablado acerca de los principios fundamentales. A mí me toca pues abordar los principios constitucionales. Pues bien, los principios constitucionales del derecho del trabajo son fundamentales para garantizar la retribución de los trabajadores y así de esta manera evitar abusos por parte de los empleadores. Estos reposan
en el artículo 326 de la Constitución de la República, el cual establece que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El principio que impulsa el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. Pues bien, esto significa que el Estado tiene la obligación de generar oportunidades de trabajo dignas para los ciudadanos. Para el caso de Ana, ella al estar bajo una condición de empleo, pues ella no recibe una remuneración suficiente, sus condiciones son precarias, su jornada laboral excede las 8 horas diarias e incluso los 5 días semanales que indica la ley. En este hecho, pues tampoco son retribuidas sus horas extraordinarias, suplementarias, no recibe vacaciones, ningún beneficio social. ¿Y esto debido a qué? A que ella no tiene un contrato laboral formalmente firmado. Lamentablemente en el caso de Ana, sus patronos no respetan este principio al abusar de su nobleza y explotarla laboralmente. Pues sabemos que Ana, ella tiene bajo su tutela a su hermana que está padeciendo una enfermedad catastrófica. Pero esto a sus jefes tampoco les importa, a ellos lo que les importa es que Ana cumpla con su trabajo. En el principio número 2, que también se apega a este caso, es el principio de los derechos laborales cuando son irrenunciables e intangibles. Sabemos que esto quiere decir que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos, incluso si lo hacen de manera voluntaria. ¿Qué significará la intangibilidad? Pues bueno, esto hace referencia a que los derechos laborales adquiridos por los trabajadores no pueden ser disminuidos o menoscabados. Y en el caso de Ana, pues los patrones violan este principio al obligarla a trabajar en condiciones abusivas sin respetar sus derechos. Pues es tanto el abuso que es despedida injustamente, culpándola por el accidente del hijo mayor de sus patrones y sin derecho a reclamo. Ella manifiesta que los jefes son adinerados y eso a ella la trunca, pues ella sabe que ellos tienen muchas influencias y por mucha demanda que ellos le pongan, ella no lo va a ganar, ella no tiene esperanza, a pesar de haber pasado 15 años trabajando con ella sin ser contratada legalmente. El principio número 3 también se apega al caso de Ana. El principio número 3 es, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Esto implica que cualquier ambigüedad de la ley debe interpretarse a favor del trabajador. Desafortunadamente, para el caso de Ana, sus patrones se aprovechan de esta situación vulnerable para explotarla sin importarle las consecuencias. Esto no permitió que ella se llenara de valor y acuda a las autoridades a poner la denuncia por despido intempestivo. El cuarto también se apega a ella. Este cuarto principio se trata de a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Esto significa que los trabajadores deben recibir un salario justo y equitativo independientemente de su género, raza o condición social. Para el caso de Ana, sus patronos violan este principio al pagarle un salario inferior al de otros trabajadores que realizan tareas similares. Principio número 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente laboral adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Ana fue privada de prepararse académicamente, no pudo casarse ni formar una familia y fue impedida de atender a Yolanda, lo que afectó finalmente su bienestar emocional. A eso hay que agregar que tampoco obtuvo un bienestar económico, pues nunca recibió los beneficios consagrados en el Código de Trabajo y otras leyes laborales. Principio número 6.
Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo con la ley. Bueno, en este caso sabemos que Ana no ha sido afectada en su salud, pero sí Yolanda. Yolanda, su hermana, como sabíamos, padecía de una enfermedad catastrófica y para esta situación Ana pudo haber solicitado, porque la ley se lo avala, una licencia por enfermedad catastrófica de un familiar, debido a que Yolanda pues estaba a cargo de Ana, eran solamente ellas dos. ¿Qué dice la licencia por enfermedad catastrófica de un familiar? Adicionalmente, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar otorga a los trabajadores el derecho a una licencia remunerada de hasta 6 meses cuando un familiar directo padece de una enfermedad catastrófica o de alta complejidad. También Ana pudo haberse acogido al principio constitucional de reintegración laboral, porque después de haber recibido estos meses de licencia, tenía que haber sido otra vez reintegrada a su trabajo. La Constitución establece que toda persona rehabilitada después de una enfermedad tiene derecho a ser reintegrada a su trabajo y mantener la relación laboral. Esto protege a los trabajadores que se ausentan por atender a un familiar enfermo. Bien, nos vamos al principio número 8, que dice que el Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, empleadoras y empleadores de acuerdo con la ley y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. Según la Constitución del Ecuador, el Estado tiene la obligación de estimular la creación de organizaciones de trabajos y empleadores, de trabajadores y empleadores, y promover su funcionamiento de manera democrática, participativa y transparente con alteridad en la dirección. Las personas que laboran en el servicio doméstico bien pudieran formar parte de las organizaciones que promueven a los derechos de las empleadas domésticas. Pues podemos mencionar, por ejemplo, en Guayaquil. En Guayaquil está presente la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Esta se ubica en las calles Padre Solano, 1314 y Avenida del Ejército. Esta asociación se enfoca en la defensa de los derechos laborales de las empleadas domésticas, brindando apoyo, asesoramiento y representación en casos de conflictos laborales. Ana podría ubicar una fundación, en este caso, pues en su ciudad, México, y así luchar por sus derechos. Pues ella fue, como sabemos, despedida y sin ninguna indemnización. Principio número 10. El principio número 10 indica que se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Este principio refleja el reconocimiento de la importancia del diálogo y la negociación en la resolución de conflictos laborales, promoviendo un enfoque colaborativo y participativo para abordar las diferencias y llegar a las soluciones mutuamente aceptables. Además, este busca fortalecer las relaciones laborales y contribuir a un ambiente de trabajo más armonioso y productivo. Si Ana se decidiera, pudiera ser beneficiada de este principio que la llevaría a exponer su caso y que las autoridades, conociendo ya a profundidad su caso, pues, y en común con su jefe se pueden tomar las mejores decisiones para tomar los mejores correctivos para el caso de Ana. El principio número 11. Será válida la transacción en material laboral siempre que implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Este principio busca salvaguardar los derechos de los trabajadores al establecer condiciones claras para la validez de las transacciones en asuntos laborales, asegurando que dichas transacciones no impliquen la renuncia de derechos y sean realizadas de manera adecuada ante las
autoridades correspondientes. Como sabemos, Ana no fue contratada formalmente y esto no permitió que ella pueda gozar de todos los derechos y condiciones que conlleva un contrato de trabajo, que la protejan ante un despido intempestivo. Los otros demás principios del 12 al 16 no se pegan a este caso. Entonces, por ende, se realizó el estudio y la comparación, el análisis hasta el principio número 12. Para concluir, eh, debemos de tener claro que es crucial que el Estado intervenga para proteger a los trabajadores del servicio doméstico, pues estos son vulnerables como Ana. Y el Estado además debe de garantizar el cumplimiento de estos principios constitucionales del derecho al trabajo, pues es el valor primordial y creador que define a la humanidad. Y para ello, pues, se me ocurre también que podemos recordar, tener siempre en cuenta que el trabajo no remunerado del hogar es una labor productiva y socialmente útil que contribuye al desarrollo económico del país. Para ello también podemos ayudar promoviendo que el sistema social sea obligatorio. Podemos también aplicar efectivamente el convenio 187 de la OIT que dice que las trabajadoras del servicio doméstico se han incorporado a la legislación nacional. Podemos abordar condiciones de explotación laboral de empleados en el servicio doméstico, muchos de los cuales tienen jornadas de trabajo extremadamente largas. Y podemos desarrollar campañas de sensibilización para evitar los despidos intempestivos de las trabajadoras remuneradas del hogar y promover entornos laborales libres de violencia. Ya. Hola, buenas tardes. Como ustedes ya me conocen, soy Caroline Ponce. Bueno, quería hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar. Tampoco quiero enfatizar tanto el tema, pero sí es necesario agradecerles por el hecho de poder sobrellevar conmigo la situación que estoy viviendo. Bueno, al licenciado también, Christopher, le agradezco y de verdad por tener la empatía de poder ayudarme en una situación que no la quiero ver como difícil, pero sí es un poco extensa. Ya, bueno, voy a comenzar. Ya mis compañeras hablaron sobre la mayor parte del trabajo. Yo les voy a hablar más sobre la definición, sobre el contrato del trabajo, su naturaleza jurídica, las características y los derechos de ambas partes. Bueno, ya sabemos que en el caso de Ana, ella es una empleada doméstica que trabajó durante por 15 años sin poder estudiar ni formar una familia. Y entre ellas podemos definir que el contrato de trabajo eh, es el acuerdo que tuvo Ana con sus jefes al establecer condiciones laborales, derechos y obligaciones, pero que lamentablemente no se respetaron y violaron sus derechos. Ya, como se lo puede mencionar en el artículo 33, los derechos del trabajo, este artículo establece que el trabajo es un derecho y un deber social y a su vez que tiene que garantizar a las personas un pleno respeto a su dignidad, a un descanso necesario, y en el caso de Ana no se vio así. Violaron sus derechos al no negarle las oportunidades de que ella estudie, limitarle su tiempo que para ella era de suma importancia porque sabemos que ella cuidaba de su hermana, y sobre todo despedirla sin una justa causa. También podemos mencionar otra definición como la naturaleza jurídica, que es el contrato que tiene es decir, que está elaborado por leyes laborales que protegen a los trabajadores. En el caso de Ana, se violaron los principales principios legales de protección al trabajador, como la irrenunciabilidad y los derechos a la no discriminación.
que eso lo puede mencionar en el artículo 66, que habla sobre los derechos de libertad. En el numeral 2 de este artículo se reconoce al derecho de la igualdad formal, material y no discriminación. Las restricciones impuestas a Ana para estudiar y formar una familia fueron considerables de una manera discriminada. Adicional a eso, las características en un contrato de trabajo se caracteriza por ser bilateral. Eso quiere decir que debe ser un acuerdo entre las dos partes a cambio de la remuneración. Pero obviamente de parte de ella se necesitan sus obligaciones, sus compromisos para que esto se pueda ver ejecutado. En el caso de Ana, se incumplieron al no negarle sus derechos, al negarle sus derechos y al no pagarle la indemnización justa y sobre todo despedirla de una manera injusta. Entre otros, también tenemos los deberes y los derechos de las dos partes. Los deberes de los empleados incluyen pagar un salario justo, otorgar descansos, brindar condiciones dignas y respetar los derechos del trabajador. Pero los deberes del trabajador son cumplir sus funciones, su eficiencia de buena fe. En el caso de Ana, sus jefes incumplieron sus deberes a restringirle sus derechos mientras Ana trabajaba de manera honesta. Y sobre todo cuando ella les pidió su ayuda, ellos no se la dieron. Sabiendo que ella era una persona responsable, que era una persona digna, no le brindaron esa ayuda que ella necesitaba. En el caso de Ana podemos ver que obviamente es un claro ejemplo de injusticia laboral y de violación de varios principios de los derechos del trabajador. A pesar de que ella haya trabajado como empleada doméstica por 15 años, de una manera honesta, ella no pudo disfrutar sus derechos básicos como estudiar, formar una familia, tener un tiempo de descanso adecuado, debido a las restricciones que le daba su jefe a la violencia que le causaban, así sea de manera emocional. Una ayuda económica para cubrir las quimioterapias de su hermana, pero también se la negó de injustamente. Eso quiere decir que muy aparte de todo, ella no tenía un corazón generoso para poderla ayudar, sabiendo la difícil situación que ella estaba de la familia mientras se dañó, hubo el accidente, se complicó, prácticamente haber tomado en cuenta su, lo que ella estaba pasando. Ya, esto quiere decir que muy aparte de todo, también no, se violaron la protección del trabajador porque ella claramente hacía muchas funciones, hasta muchas veces hasta más de lo que tenía que hacer, pero nunca se vio valorado lo que ella hacía. Y como conclusión, yo podría indicar que se evidencia la violación de muchos principios del contrato de trabajo, como la protección del trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos, la discriminación y sobre todo el respeto mutuo. Esta es la muestra de la necesidad de fortalecer la aplicación de leyes laborales para prevenir este tipo de situaciones injustas hacia los trabajadores que en su momento se pueden ver vulnerables por cualquier situación que estén pasando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por tomarnos atención. Nada más. Muchísimas gracias también con todas. Muchas gracias por su atención también, compañeras y licenciado Christopher.